Existe una piedra en el desierto del Líbano que pesa 1.175 toneladas. 1.175. Para que tengas idea de lo que eso significa, sería imposible moverla hoy con cualquier grúa disponible en el mercado. La mayor grúa móvil del planeta levanta como máximo 1.200 toneladas, pero necesita estar perfectamente estabilizada, con contrapesos, en terreno plano. Esa piedra fue cortada, moldeada y casi transportada. Hace 2000 años. Ella está allá hasta hoy, en la cantera de Baalbek, semienterrada, como si alguien hubiera desistido en medio del trabajo. Los romanos la llamaban Hajar al-Hibla, la piedra de la mujer embarazada. Y a su alrededor, a pocos metros, existe un templo construido con bloques que pesan más de 800 toneladas cada uno. Bloques que fueron, de alguna forma, transportados, erguidos y encajados con una precisión que desafía cualquier explicación simple. ¿Ya te detuviste a pensar en lo que significa no tener explicación simple? No estamos hablando de algo imposible. Estamos hablando de algo que sucedió. La piedra está allá. El templo existe. Pero cuando ingenieros modernos intentan replicar el proceso, incluso con tecnología actual, chocan con limitaciones físicas, logísticas, matemáticas, y entonces se dan cuenta de que no es una cuestión de si se hizo, sino de cómo diablos se hizo. Porque existe una arrogancia silenciosa en la forma en que miramos al pasado. Crecemos aprendiendo una historia lineal. Primero vino la edad de piedra, después el bronce, después el hierro, y así sucesivamente, en una escalerita evolutiva que culmina claro en nosotros, la humanidad de hoy, en la cima de la cadena, la más inteligente, la más capaz. Pero esa narrativa comienza a derrumbarse cuando te topas con Göbekli Tepe, Turquía, 1994. Un pastor estaba caminando por una colina árida cerca de la ciudad de Şanlıurfa cuando tropezó con una piedra extraña. Piedras afloradas no son raras en la región, pero había algo diferente allí. Él avisó a las autoridades locales. Arqueólogos vinieron, comenzaron a excavar, y lo que encontraron reescribió la historia de la civilización. No era una aldea, no era un cementerio, era un templo. Un complejo monumental de pilares de piedra, esculpidos con figuras de animales, leones, escorpiones, serpientes, buitres, pilares que pesaban hasta 20 toneladas, dispuestos en círculos concéntricos, con precisión geométrica, con intención artística, con propósito astronómico tal vez. La datación por carbono 14 trajo el primer choque, entre 9.500 y 11.500 años antes de Cristo. 11.500. Eso es 6.000 años antes de las pirámides de Egipto. Es 5.000 años antes de Stonehenge. Es más antiguo que la invención de la rueda, más antiguo que la escritura, más antiguo que la cerámica, más antiguo incluso que la agricultura. Y aquí está el punto que nadie esperaba. La arqueología siempre asumió que templos monumentales eran consecuencia de la agricultura. Plantas, cosechas, tienes excedente, formas villas, ciudades, desarrollas jerarquía social, y solo entonces tienes tiempo y recursos para construir algo grandioso. Tenía sentido. Era lógico. Göbekli Tepe invierte esa lógica, porque las personas que construyeron aquello todavía eran cazadores-recolectores. Yo pasé años estudiando historia antigua y siempre acepté esa línea del tiempo como verdad absoluta. Agricultura primero, después civilización, después monumentos. Tenía todo el sentido. Hasta que vi las fotos de Göbekli Tepe por primera vez y me di cuenta de que había algo profundamente mal con lo que yo creía que sabía. Aquello no debería existir en aquella época, y cuando algo no debería existir pero existe, o nuestra cronología está mal, o nosotros subestimamos brutalmente de lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando realmente quieren algo. Nómadas, no plantaban nada, no domesticaban animales, y aún así consiguieron organizar a cientos, tal vez miles de personas para extraer bloques de 10, 15, 20 toneladas de una cantera,
arrastrarlos colina arriba, erguirlos, esculpirlos con herramientas de sílex y obsidiana. Y después, por razones que aún no entendemos, enterraron todo deliberadamente. Klaus Schmidt, el arqueólogo alemán que lideró las excavaciones hasta su muerte en 2014, decía que Göbekli Tepe no fue abandonado. Fue sepultado. A propósito, con toneladas de tierra y piedras menores como si estuvieran cerrando un ciclo, protegiendo algo o borrando rastros. ¿Por qué? Nadie sabe. Mas la existencia de Göbekli Tepe fuerza una pregunta aún más incómoda. Si personas sin metalurgia, sin tracción animal, sin sistemas de escritura, fueron capaces de erguir monumentos de ese calibre hace 11.000 años, ¿qué más sabían ellos? Porque el patrón se repite. En lo alto de los Andes peruanos, a 72 kilómetros de Cusco, existe un complejo inca llamado Ollantaytambo, y allá en el llamado Templo del Sol hay 6 bloques de piedra rosada dispuestos verticalmente, como dientes de un peine gigante. Cada bloque tiene 3,5 metros de altura. Pesa cerca de 50 toneladas. 50 toneladas de andesita rosa, una roca volcánica extremadamente dura. Y aquí está el detalle que nadie te cuenta en los tours turísticos. Esas piedras no vinieron de cerca. La cantera queda a 6 kilómetros de distancia, al otro lado del río Urubamba, y a más de 1,000 metros de altitud por debajo del templo. Piensa en eso por un segundo. Necesitas cortar un bloque de 50 toneladas de roca volcánica, bajar una montaña con él, cruzar un río, subir otra montaña, y encajarlo con otros 5 bloques, tan perfectamente que no cabe una hoja de papel entre ellos, sin grúas, sin poleas de metal, sin ruedas, porque los incas no usaban ruedas para el transporte. La teoría oficial habla de rampas de tierra, troncos rodantes, cuerdas de fibra vegetal y miles de trabajadores tirando en sincronía. ¿Es plausible? Técnicamente sí, pero plausible no significa que sepamos exactamente cómo se hizo, porque cuando ingenieros contemporáneos intentan replicar el proceso, se dan cuenta de que el margen de error es mínimo. Un desliz, y 50 toneladas de piedra caen por la montaña. Y los incas no tenían margen para el error, porque aquello no era una obra cualquiera, era un templo dedicado a Inti, el dios Sol. Y eso nos lleva a algo que solemos ignorar cuando hablamos de estas construcciones: la motivación. Porque no se yergue un bloque de 50 toneladas por casualidad. No se organiza a miles de personas por años o décadas sin una razón profunda, espiritual, cósmica. Los incas creían que el emperador era hijo directo del sol, que la piedra tenía vida, que las montañas eran divinidades. Construir con bloques colosales no era solo ingeniería, era adoración, era afirmación de poder, era conexión con lo sagrado, y tal vez, solo tal vez, esa diferencia de visión de mundo explique por qué fueron capaces de hacer cosas que, hoy, con toda nuestra tecnología, aún nos parecen imposibles. Porque ellos no estaban construyendo para durar algunas décadas, estaban construyendo para la eternidad. Y la eternidad exige piedras que ninguna fuerza humana pueda mover. Ahora imagina Egipto, hace 4.500 años. La Gran Pirámide de Giza tiene una cámara en su centro geométrico. Se llama Cámara del Rey y está revestida enteramente con granito rosa de Asuán, una piedra que viene de 900 kilómetros al sur, río Nilo arriba. Cada bloque de ese granito pesa entre 25 y 80 toneladas. El techo de la cámara está compuesto por 9 losas macizas que, juntas, soportan cerca de 400 toneladas de peso por encima de ellas. Y cuando entras allá dentro, en el silencio absoluto de esa sala de piedra pulida, una cosa queda clara. Aquello no fue hecho para impresionar turistas, fue hecho para durar para siempre. Porque en el antiguo Egipto, la muerte no era el fin, era la transición. Y el faraón no era solo un rey, era un dios vivo, hijo de Ra, responsable de mantener el equilibrio cósmico. La pirámide no era una tumba, era una máquina de resurrección, un portal.
y por eso necesitaba ser indestructible. Pero aquí está lo que nadie te explica en los documentales. Nosotros sabemos que ellos lo hicieron. Nosotros no sabemos exactamente cómo. Teorías existen, rampas externas en espiral, rampas internas, sistemas de palancas, trineos de madera, arena mojada para reducir la fricción, miles de trabajadores organizados en turnos. Todo eso es plausible, pero plausible es diferente de comprobado. Y cada vez que ingenieros intentan recrear el proceso, descubren que el margen de error es microscópico, porque no estamos hablando de apilar piedras. Estamos hablando de alinear bloques de 80 toneladas con precisión milimétrica. Estamos hablando de erguir 400 toneladas de granito a 50 metros de altura, dentro de una estructura que ya está en construcción, sin grúas, sin acero, sin energía eléctrica. Y entonces cruzas el Océano Pacífico, subes los Andes bolivianos hasta 4.000 metros de altitud y encuentras algo que debería ser imposible. Pumapunku, Bolivia, altiplano andino, a pocos kilómetros del lago Titicaca. El lugar es desolador. Viento cortante, aire enrarecido, y en medio de eso, esparcidos como piezas de un rompecabezas gigante, están los bloques de Pumapunku, arenisca roja, andesita, diorita, piedras que pesan entre 50 y 130 toneladas. Pero no es el peso lo que asusta, es la precisión, porque esos bloques tienen ángulos rectos perfectos, agujeros circulares estandarizados, como si hubieran sido hechos con un taladro industrial, encajes en formato de H, que se conectan entre sí sin margen de error, superficies pulidas como espejos, y cuando digo ángulos rectos perfectos, no estoy exagerando. Mediciones modernas con instrumentos de precisión confirman 90 grados exactos. Yo conversé con un ingeniero civil que trabaja con corte de piedra industrial hace 20 años. Le mostré las fotos de los bloques de Pumapunku. Él se quedó en silencio por un tiempo y después dijo una cosa que nunca olvidé. Con las herramientas que ellos tenían, no se puede hacer eso rápido, no se puede hacer barato, y cualquier error significa tirar meses de trabajo a la basura. El margen de error es cero, y ellos hicieron eso decenas de veces sin errar. Eso no es suerte, es dominio absoluto de una técnica que simplemente ya no entendemos. Repetidos decenas de veces, en piedra volcánica, una de las rocas más duras que existen. Ahora piensa, estás en 500 después de Cristo. No tienes herramientas de hierro porque la metalurgia andina estaba limitada al bronce y al cobre. No tienes ruedas. No tienes animales de carga grandes porque los Andes no tenían caballos ni bueyes antes de la llegada de los europeos. Y aún así, cortas bloques de 130 toneladas, los transportas por kilómetros, esculpes formas geométricas complejas y construyes una estructura que, 1500 años después, todavía deja a ingenieros modernos sin respuesta. La civilización Tiahuanaco, responsable de Pumapunku, era avanzada. Dominaba la astronomía, la agricultura en terrazas, los sistemas hidráulicos. Pero los bloques de Pumapunku parecen estar en otro nivel, parecen desplazados en el tiempo. Y eso plantea una cuestión peligrosa, porque cuando miramos la historia de la humanidad, nos gusta pensar en un progreso lineal. Acumulación de conocimiento. Cada generación construyendo sobre la anterior. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si hubiera lagunas? Existen 17 kilómetros de distancia entre la cantera de donde fueron extraídos los bloques de Pumapunku y el lugar donde están ahora. 17 kilómetros de terreno irregular en altitud extrema. Y la teoría oficial dice rampas de tierra, troncos, cuerdas de fibra vegetal, miles de personas tirando. Puede ser. Pero cuando estás ante un bloque de 130 toneladas, con agujeros perfectamente cilíndricos y ángulos que un carpintero moderno envidiaría, la explicación comienza a parecer insuficiente. Y ahí te acuerdas de Baalbek. Líbano, templo de Júpiter, base de piedra con bloques que pesan 800 toneladas. Y allá en la cantera, aún semienterrada, la piedra de la mujer embarazada,
1.175 toneladas. Los romanos eran maestros de la ingeniería. Construyeron acueductos, carreteras, arcos que duran hasta hoy. Pero aquella piedra, ellos nunca la movieron, y hay quienes dicen que ni lo intentaron, porque la plataforma megalítica de Baalbek, donde el templo romano fue erguido, puede ser anterior a los romanos, mucho anterior. Algunos arqueólogos especulan que aquella base ciclópea fue construida por fenicios. Otros hablan de culturas locales desconocidas. Y hay quienes defienden que es simplemente la obra maestra de la ingeniería romana, aunque no exista ningún registro histórico romano explicando cómo fue hecha. Pero existe un patrón aquí. Un patrón que atraviesa continentes. Japón, siglo XVI. Castillo de Osaka. En las murallas una piedra llamada Tako-ishi, la piedra del pulpo. 130 toneladas, traída de lejos, transportada por agua, arrastrada por tierra, encajada en la muralla. Perú, siglo XV. Sacsayhuamán, en los alrededores de Cusco. Bloques que pesan más de 100 toneladas, encajados con precisión quirúrgica, formando murallas en zigzag que sobrevivieron a terremotos que destruyeron catedrales españolas construidas décadas después. Turquía, hace 11.000 años. Göbekli Tepe. Pilares de 20 toneladas esculpidos por cazadores-recolectores que ni siquiera plantaban granos. Egipto, hace 4.500 años. Cámara del Rey. 400 toneladas de granito suspendidas en el corazón de una montaña artificial. Bolivia, 500 después de Cristo. Pumapunku, bloques con encajes de precisión industrial. ¿Qué conecta todos esos lugares? No es la tecnología, porque cada civilización usó herramientas diferentes, técnicas diferentes, materiales diferentes. No es la religión, porque los dioses adorados en Göbekli Tepe no tienen nada que ver con Inti, el sol inca, o con Ra, el dios egipcio, o con el Júpiter romano. Lo que conecta todos estos lugares es algo más profundo. Es la obsesión por construir con piedras que ninguna fuerza humana común podría mover. Es el rechazo a aceptar limitaciones. Es la necesidad de crear algo que sobreviva al tiempo, a la erosión, al olvido. Y tal vez, solo tal vez, sea la memoria de algo que se perdió. Porque existe una posibilidad que la arqueología oficial evita mencionar, pero que se vuelve cada vez más difícil de ignorar. ¿Y si algunas de estas civilizaciones sabían cosas que nosotros, hoy, necesitamos redescubrir? No estoy hablando de alienígenas, no estoy hablando de Atlántida, estoy hablando de conocimiento técnico concreto, transmitido oralmente, perdido en catástrofes, guerras, colapsos civilizacionales, porque nosotros sabemos que las civilizaciones desaparecen. Los mayas abandonaron sus ciudades. Tiahuanaco entró en colapso. Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente. Y cuando una civilización muere, su conocimiento muere con ella, a no ser que ella lo haya grabado en piedra. Y tal vez sea exactamente eso lo que estamos mirando. Mensajes, no en palabras, sino en técnica. No en textos, sino en hechos imposibles. Bloques de 1.000 toneladas diciendo, nosotros existimos, nosotros sabíamos, y ustedes se olvidaron. Ahora, existe un lugar en Siberia llamado Gornaya Shorilla, sur de Rusia cerca de las montañas Altai. Bosques densos, clima brutal, cero infraestructura. Y allá en la cima de ciertas formaciones rocosas hay bloques que, según algunas estimaciones, pesan entre 3.000 y 4.000 toneladas. 3.000 toneladas. Eso es casi 3 veces el peso de la piedra de la mujer embarazada en Baalbek. Es el equivalente a 500 elefantes africanos. Y están allá, apilados como si alguien hubiera construido una muralla ciclópea y después la hubiera abandonado en medio de la nada. El problema es que nadie sabe si fueron realmente construidos, porque la naturaleza a veces juega bromas. Fracturas geológicas pueden crear bloques rectangulares. Erosión diferencial puede producir ángulos sorprendentemente rectos. Y cuando estás en una región remota, sin estudios arqueológicos extensos, sin datación por carbono, sin excavaciones controladas,
Es fácil confundir lo que es obra humana con lo que es accidente geológico. Pero, ¿y si no es accidente? ¿Y si, hace milenios, existió allí una civilización que nosotros simplemente no conocemos? Una que construyó, floreció y desapareció sin dejar rastros más allá de esas piedras imposibles. Esa es la línea tenue entre ciencia y especulación, y es aquí donde el misterio de los megalitos se vuelve peligroso. Porque cuando comienzas a aceptar que tal vez existe conocimiento perdido, tal vez existen civilizaciones olvidadas, también abres la puerta a teorías que van mucho más allá de lo racional. Pero antes de caernos en ese abismo, existe un lugar que nos fuerza a encarar una verdad incómoda. Asuán, Egipto, cantera antigua. Allá, todavía conectado a la roca madre, está el obelisco inacabado. 42 metros de longitud, 1.200 toneladas. Si hubiera sido completado, sería el mayor obelisco jamás erguido en el antiguo Egipto. Pero nunca lo fue, porque en medio del trabajo apareció una grieta, una falla en la piedra. Y los canteros egipcios, después de meses o tal vez años de esfuerzo, simplemente abandonaron el proyecto. Y eso, paradójicamente, es un regalo, porque cuando visitas la cantera de Asuán hoy, ves algo raro, el proceso en sí. Las marcas de los martillos de dolerita, las cavidades donde se introducían cuñas de madera, que después eran mojadas para expandir y rajar el granito, los canales donde los trabajadores se posicionaban, golpeando, 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 durante meses, y de repente el misterio disminuye, no desaparece, pero disminuye, porque te das cuenta de que ellos no tenían tecnología secreta. Mira, yo sé que es más emocionante creer en tecnologías perdidas, en civilizaciones avanzadas que desaparecieron sin dejar rastro. Parte de mí quería encontrar evidencias de eso. Pero cuando ves las marcas de las herramientas en la cantera de Asuán, te das cuenta de que la verdad es simultáneamente más simple y más impresionante. Tenían tiempo, tenían organización, tenían una razón tan fuerte para hacer aquello que ningún obstáculo importaba. Y eso, de cierta forma, es aún más increíble que cualquier tecnología alienígena. No tenían herramientas perdidas, tenían tiempo, tenían paciencia, tenían a miles de personas dispuestas a trabajar por décadas en una única piedra, porque creían que aquello era sagrado. Y tal vez sea eso lo que olvidamos cuando miramos los megalitos, que para ellos, mover una piedra de 1.000 toneladas no era un problema de ingeniería. Era un acto de fe. Jerusalén, siglo I a.C. Rey Herodes el Grande. Un hombre obsesionado por construcciones colosales. Él amplía el segundo templo. Y en el muro de contención, que hasta hoy es llamado Muro de las Lamentaciones, existe un bloque específico, la Piedra del Oeste. 570 toneladas, 13 metros y medio de longitud, y no está en la base del muro, está a algunos metros de altura, lo que significa que fue preciso erguirla, posicionarla, encajarla con los bloques adyacentes. Herodes tenía recursos, tenía mano de obra, tenía acceso a las mejores técnicas de construcción del Imperio Romano. Pero 570 toneladas es 570 toneladas, y hasta hoy nadie sabe con certeza cómo fue hecho. Pero fue, y está allá hasta hoy. Sobrevivió a conquistas, incendios, terremotos, guerras. 2000 años después, continúa firme. Y todos los días miles de personas vienen a tocar aquella piedra, dejar oraciones escritas en las grietas, conectarse con algo mayor. Porque en el fondo, tal vez sea de eso de lo que los megalitos siempre trataron, no de tecnología, sino de trascendencia. Ahora, ¿qué pasa cuando multiplicas eso por 3000? Bretaña, noroeste de Francia. Karnak, más de 3000 piedras de granito, algunas pesando 40, 50 toneladas, organizadas en hileras que se extienden por kilómetros, datadas entre 5000 y 7000 años atrás. Caminas por aquellas hileras y sientes algo extraño, porque no es aleatorio, hay un patrón, una intención. Las piedras están alineadas de forma que en ciertos días del año, el sol naciente o poniente
ilumina caminos específicos, observatorios astronómicos, calendarios neolíticos, cementerios, templos a cielo abierto. Nadie sabe, porque los constructores de Karnak no dejaron escritura, no dejaron manuales, y 5000 años es tiempo suficiente para que cualquier tradición oral desaparezca completamente. Pero ellos dejaron las piedras, y las piedras resisten. Porque esa es la verdad fundamental de los megalitos. Ellos son mensajes que sobreviven cuando todo lo demás desaparece, cuando la lengua muere, cuando la religión es olvidada, cuando la civilización entra en colapso. La piedra permanece, y a veces la piedra te hace cuestionar lo que crees que sabes sobre el pasado. Hay un momento en la investigación sobre megalitos en el que te das cuenta de que cada respuesta genera 3 preguntas nuevas. Yo comencé este proyecto creyendo que iba a conseguir explicar todo de forma lógica y racional. Pero cuanto más estudiaba, más me daba cuenta de que tal vez la pregunta equivocada sea ¿cómo lo hicieron? La pregunta correcta tal vez sea ¿qué sentían cuando lo hacían? Porque si no entiendes la motivación, nunca vas a entender el esfuerzo. Y la motivación de ellos era algo que nosotros, hoy, con nuestra visión de mundo materialista y utilitaria, tenemos dificultad hasta de concebir. Corea del Sur, 35.000 dólmenes. 35.000, algunos con losas superiores de 100, 200, hasta 280 toneladas, erguidas 2.000, 3.000 años atrás, por comunidades de la Edad del Bronce que no tenían contacto con Egipto, con los incas, con los constructores de Karnak. Y aún así, hicieron la misma cosa. Tomaron las piedras más pesadas que consiguieron encontrar y construyeron monumentos funerarios para sus muertos. ¿Por qué? Porque en toda cultura humana, desde el inicio de los tiempos existe esa necesidad de marcar la tierra, de decir, aquí estuvimos, aquí vivimos, aquí nuestros ancestros reposan, y cuanto mayor es la piedra, más permanente es la memoria. Pero, ¿y cuando la piedra no es solo grande sino imposible? Guatemala, Quiriguá, civilización maya, estela E, 12 metros de altura, 75 toneladas de arenisca, cubierta de glifos jeroglíficos tan detallados que parecen haber sido hechos ayer. Quiriguá no era una gran ciudad, no era Tikal, no era Copán, era un centro menor, pero aún así erigió la mayor estela monolítica del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque el gobernante de Quiriguá, Cactiliu Chanyopat, capturó y decapitó al rey de Copán, la ciudad rival, y después de eso necesitaba probar su poder. Necesitaba grabar en la piedra que él, contra todas las probabilidades, había vencido. Y 75 toneladas de arenisca esculpida es una forma muy convincente de hacer eso. Pero nota el patrón. No importa si estamos hablando de egipcios, incas, mayas, coreanos, celtas, romanos o culturas neolíticas en Turquía. Todos ellos, en algún momento, decidieron que lo normal no era suficiente, que construir con piedras pequeñas, manejables, prácticas, no transmitía el mensaje correcto. Entonces, fueron tras las piedras imposibles, de las que exigían décadas de esfuerzo, de las que podían matar trabajadores si algo salía mal, de las que desafiaban los límites físicos de lo que la fuerza humana, incluso organizada en miles, podría alcanzar. Y cuando entiendes eso, el misterio cambia de forma. Porque la pregunta ya no es ¿cómo lo hicieron? Es ¿por qué necesitaban tanto hacerlo? Y la respuesta tal vez esté en un lugar al que la arqueología moderna tiene dificultad de acceder. No en el suelo, no en las herramientas, no en las rampas o trineos o cuerdas, sino en la mente, en la forma en que esas personas veían el mundo, el tiempo, la muerte, lo sagrado. Porque si crees que la piedra es eterna, y que tu Dios vive en la montaña, y que tu emperador es hijo del sol, entonces mover una piedra de 1000 toneladas no es locura, es lógica. Y tal vez al final de cuentas, la única tecnología perdida sea esa, la capacidad de creer que lo imposible era solo una cuestión de tiempo y esfuerzo. Pero existe otro tipo de misterio, uno que no tiene que ver con el tamaño de la piedra,
sino con la distancia que recorrió. Roma, año 357 después de Cristo. El emperador Constancio II decide que el Circo Máximo necesita algo espectacular, algo que demuestre el poder absoluto del imperio, y entonces ordena que traigan un obelisco de Egipto, no un obelisco cualquiera, el mayor obelisco de granito jamás esculpido, 32 metros de altura, 400 toneladas. Erguido originalmente en Karnak por Tutmosis III, 1800 años antes. Y aquí está la parte que debería ser imposible. Lo consiguieron. Transportaron 400 toneladas de granito por tierra hasta el Nilo. Construyeron un barco especial para atravesar el río. Llevaron el obelisco hasta Alejandría. Cargaron en una embarcación que cruzó el Mediterráneo. Desembarcaron en Ostia. Subieron el río Tíber. Y finalmente, erigieron la piedra en el corazón de Roma. El obelisco de Letrán todavía está allá. 2000 años después de haber sido arrancado de Egipto. Sobrevivió a la caída de Roma, fue enterrado, redescubierto en el siglo XVI, restaurado y erguido nuevamente, esta vez frente a la Basílica de San Giovanni in Laterano. Y cuando estás ante él, una pregunta se queda martilleando en tu cabeza. Si eso era posible en el 357 después de Cristo, ¿qué más era posible que nosotros simplemente no sabemos? Porque existe una arrogancia en pensar que dominamos el pasado. Abidos, Egipto. Detrás del templo de Seti I existe una estructura subterránea llamada Osireion. Bloques de granito de 60, 80, 100 toneladas. Columnas macizas. Losas de techo tan espesas que desafían cualquier explicación simple sobre cómo fueron posicionadas. Y aquí está el problema. Arquitectónicamente, el Osireion no se parece a nada de la 19ª dinastía, período en que Seti I gobernó. Parece más antiguo, más arcaico, más megalítico. Algunos arqueólogos argumentan que Seti primero estaba intentando revivir un estilo predinástico, conectándose al culto de Osiris a través de una arquitectura deliberadamente arcaica. Otros miran hacia aquellas piedras y se preguntan si no estamos ante algo mucho, mucho más viejo que fue simplemente reutilizado o restaurado. Y esa incertidumbre, esa imposibilidad de tener certeza absoluta, es exactamente lo que vuelve todo esto tan perturbador, porque cuanto más estudias megalitos, más te das cuenta de que existen patrones que no deberían existir. Montana, Estados Unidos. Una formación rocosa llamada Sage Wall. 84 metros de longitud, 7 metros de altura. Bloques que parecen encajados, que parecen poligonales. Geólogos dicen es fracturamiento natural, erosión diferencial, la naturaleza creando líneas rectas por casualidad. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si existen civilizaciones norteamericanas precolombinas que construyeron con piedra de forma que simplemente no reconocemos porque no encaja en la narrativa oficial? El problema no es la falta de evidencias. El problema es que cuando algo no encaja en el modelo aceptado, es más fácil llamarlo formación natural y seguir adelante. Pero a veces, la naturaleza no es la respuesta. Pompey, Micronesia. En medio del Océano Pacífico, hay una ciudad de piedra construida sobre 92 islotes artificiales conectados por canales. Nan Madol, 750.000 toneladas de basalto prismático. Bloques de hasta 50 toneladas, erguidos entre los siglos VIII y XIII por una población insular sin metalurgia, sin tracción animal, sin nada más que balsas, cuerdas y fuerza humana. Y cuando ves las fotografías aéreas de Nan Madol, con sus murallas emergiendo del agua, sus canales serpenteando entre estructuras megalíticas, entiendes por qué la llaman la Venecia del Pacífico. Pero Venecia tuvo al Imperio Romano. Tuvo siglos de conocimiento arquitectónico mediterráneo. Tenía hierro, tenía grúas, tenía tecnología. Nan Madol tenía ¿qué? La dinastía Saudeleur. Una cultura insular que, de alguna forma, organizó a miles de personas para crear algo que hasta hoy sería un desafío de ingeniería. Y después, simplemente abandonó todo.
Las leyendas locales hablan de una maldición, de gigantes que movían las piedras, de magia negra que terminó destruyendo a los gobernantes. Pero las leyendas son solo memorias distorsionadas de eventos reales. Y tal vez la verdadera maldición de Nan Madol sea esta, que fue construida para probar algo, para afirmar poder, para desafiar a los dioses, y que al final, como tantas otras civilizaciones megalíticas, entró en colapso bajo el peso de su propia ambición. Nueva Zelanda, bosque de Kaimanawa, una formación rocosa con bloques rectangulares, caras lisas, ángulos de 90 grados. Geólogos dicen, ignimbrita volcánica con fracturas naturales. Pero la tribu Tuhoe tiene historias orales sobre pueblos antiguos, sobre gente que estaba allá antes de que los maoríes llegaran en el siglo XIII. ¿A quién creer? ¿A la ciencia, con sus estudios geológicos y ausencia de evidencias arqueológicas, o a las tradiciones orales que por miles de años transmitieron memorias de tiempos olvidados? Porque aquí está la verdad incómoda. Nosotros no sabemos todo. Isla de Pascua, Rapa Nui. Todo el mundo conoce los Moai, aquellas estatuas gigantescas mirando hacia el océano. Pero existe un lugar llamado Binapu, y allá hay un muro de piedras encajadas con precisión quirúrgica que parece salido de Cusco, Perú. Mismo estilo poligonal, misma técnica de encaje sin argamasa, misma elección deliberada de bloques pesados cuando piedras menores serían infinitamente más prácticas. Y Binapu queda a 4.000 kilómetros del Perú, 4.000 kilómetros de océano abierto. La teoría aceptada dice, coincidencia, convergencia evolutiva. Dos culturas desarrollando técnicas similares de forma independiente. Pero estudios genéticos recientes encontraron ADN amerindio en poblaciones polinesias datado de antes de la llegada de los europeos. No mucho, pero está allá, lo que significa que en algún momento hubo contacto. Canoas polinesias llegaron a América del Sur o balsas peruanas atravesaron el Pacífico. Nosotros no sabemos, pero el muro de Binapu está allá, silencioso, desafiante. Y cuando juntas todos esos puntos, Göbekli Tepe, Pumapunku, Baalbek, Nan Madol, Binapu, el Osirion, algo comienza a emerger. No una conspiración, no alienígenas, sino un patrón. Yo pasé meses mirando mapas, cruzando dataciones, estudiando técnicas constructivas. Y hay una cosa que nadie consigue explicar de forma satisfactoria. ¿Por qué culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, separadas por océanos y milenios, todas llegaron a la misma conclusión delirante de que necesitaban mover las piedras más pesadas que consiguieran encontrar? No es contacto transoceánico, no es herencia de una civilización perdida, es algo más fundamental en la psicología humana. Es como si, en algún nivel profundo, todas esas culturas entendieran que la única forma de vencer al tiempo era construir algo tan absurdamente grande que ninguna fuerza natural pudiese borrar. El patrón de civilizaciones que, en momentos diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes, tomaron la misma elección inexplicable: construir con las piedras más pesadas que conseguían mover, no porque fuera práctico, sino porque era necesario. ¿Necesario para qué? Necesario para desafiar a la muerte. Porque en el fondo todo megalito es una negación, un rechazo, un grito contra el tiempo que lo borra todo. Bretaña, Francia, Locmariaquer. Hace 6.500 años, alguien decidió erigir un monolito de 330 toneladas, 20 metros de altura, el Gran Menhir Brisé. Hoy está quebrado en 4 pedazos. Nadie sabe si fue un terremoto, si fue sabotaje humano o si simplemente el peso era demasiado grande. Pero aquí está el detalle que importa. La fractura ocurrió en la propia prehistoria. Porque hay marcas de intervención antigua en los fragmentos. Alguien, miles de años atrás, intentó hacer algo con los pedazos quebrados, lo que significa que aquella piedra tuvo vida ritual, incluso destruida. Y eso te dice todo sobre la relación de esas culturas con la piedra. Porque no era solo construcción, era inmortalidad. Era garantizar que incluso cuando la lengua muriera,
Incluso cuando los dioses fueran olvidados, incluso cuando los nombres de los reyes se volvieran polvo, la piedra permanecería. Testificando. Egipto, siglo XV a.C. Hatshepsut, una de las raras mujeres faraones, y ella sabía que las mujeres eran borradas de la historia con más facilidad que los hombres. Entonces, erigió un obelisco de 320 toneladas en Karnak, cubierto de jeroglíficos que gritaban su legitimidad como hija de Amón-Ra. Y funcionó, porque 3.500 años después, nosotros todavía sabemos su nombre. La piedra la salvó del olvido. Pero existe un momento en la historia humana en que alguien finalmente admitió la derrota. China, siglo XV después de Cristo. Dinastía Ming. El emperador Yongle decide construir una estela para el mausoleo de su padre, el fundador de la dinastía, y ordena que sea la mayor estela jamás hecha. 30 metros de longitud, 13 de ancho, 16 de altura, 16.250 toneladas, 16.000. Los canteros comienzan a trabajar, cortan, esculpen, y entonces, en medio del proceso, se dan cuenta de lo obvio. Es imposible mover aquello. No hay madera suficiente para los rodillos. No hay cuerdas lo bastante fuertes. No hay rampa que soporte el peso. No hay fuerza humana, incluso organizada en miles, capaz de arrastrar 16.000 toneladas por kilómetros y después erigirla. Entonces abandonan, y la piedra inacabada de Yangshan continúa allá, en la cantera, hasta hoy. Un monumento no a la grandeza, sino a los límites, porque por primera vez en la historia de los megalitos, alguien intentó algo verdaderamente imposible, y falló. Pero eso sucedió en el siglo XV, 1400 después de Cristo, cuando la humanidad ya tenía 1000 años de experiencia construyendo con bloques gigantescos, lo que significa que, por 14.000 años, desde Göbekli Tepe hasta la dinastía Ming, nosotros siempre supimos dónde estaba el límite. Siempre construimos exactamente en ese límite, no por debajo, no con seguridad, sino en la frontera entre lo posible y lo imposible. ¿Por qué? Rusia, 1768. Catalina la Grande quiere un pedestal para la estatua ecuestre de Pedro el Grande, y en vez de usar piedra normal, ella ordena que busquen un bloque específico, la piedra del trueno, un monolito de granito de 1.500 toneladas a 6 kilómetros de la costa. Y aquí está algo sorprendente. Eso sucedió hace apenas 250 años. Nosotros tenemos registros detallados, dibujos, relatos de testigos, 400 hombres, invierno ruso, suelo congelado, rodillos de metal especialmente diseñados, semanas de trabajo. Y lo consiguieron. Arrastraron 1.500 toneladas hasta la costa, las colocaron en balsas, las llevaron hasta San Petersburgo. La piedra todavía está allá. Puedes verla hoy, bajo la estatua del caballero de bronce. Y eso prueba que nosotros sabemos cómo fue hecho. Troncos, cuerdas, rampas, organización, tiempo, determinación. No es misterio, es ingeniería bruta. Es fuerza humana multiplicada por la voluntad política. Pero entonces vuelves a Baalbek. Y allá, en la base del templo de Júpiter, están 3 bloques conocidos como Trilithon. 19 metros de longitud cada uno, 4 metros de altura, 800 toneladas, 800, más pesados que la piedra del trueno, erguidos 2000 años antes de que Catalina consiguiera mover la suya. Y no están en el suelo. Están a 6 metros de altura, perfectamente encajados en una muralla. ¿Los romanos construyeron aquello? Tal vez. Probablemente. Pero si construyeron, ¿por qué no dejaron ningún registro explicando cómo? ¿Por qué no hay un solo texto romano detallando la mayor hazaña de ingeniería del imperio? ¿Y por qué la arquitectura de la base megalítica parece diferente del templo romano que está encima de ella? Esas son las preguntas que la arqueología oficial evita hacer en voz alta, porque las respuestas pueden ser incómodas. Tal vez los romanos construyeron sobre una fundación anterior. Fenicia, Prefenicia,
de una cultura local que no dejó nombre. O tal vez los romanos simplemente fueron capaces de cosas que subestimamos. ¿Cuál es más perturbador? ¿Que existieron civilizaciones antes de las civilizaciones que conocemos? ¿O que nosotros, con toda nuestra tecnología, aún no conseguimos replicar lo que ellos hicieron con madera y cuerda? Porque aquí está la verdad final sobre los megalitos. Ellos no son imposibles, son solo improbables. Y la diferencia entre imposible e improbable es exactamente el espacio donde la obsesión humana opera. Piensa en lo que fue necesario para erigir Göbekli Tepe. Cazadores-recolectores, sin agricultura, sin ciudades, sin metalurgia, organizándose para arrastrar pilares de 20 toneladas colina arriba. ¿Improbable? Sí. ¿Imposible? No, porque está allá. Piensa en Pumapunku, bloques de 130 toneladas con agujeros perfectamente cilíndricos y ángulos de 90 grados exactos, hechos con herramientas de bronce y piedra. ¿Improbable? Extremadamente. ¿Imposible? No, porque existe. Piensa en Nan Madol, 750.000 toneladas de basalto transportadas en balsas y erguidas en 92 islotes artificiales en medio del Océano Pacífico. ¿Improbable? Absurdamente. ¿Imposible? No. Está documentado. El patrón es siempre el mismo. Alguien decidió hacer algo que racionalmente no valía el esfuerzo. Y lo hizo de todos modos, porque no se trataba de eficiencia, se trataba de dejar una marca que el tiempo no pudiese borrar. Se trataba de decir, nosotros existimos y fuimos extraordinarios. Y tal vez al final de cuentas, esa sea la única tecnología perdida que realmente importa. No antigravedad, no láseres de cristal, no alienígenas, sino la capacidad de creer que vale la pena hacer lo imposible. Porque nosotros hoy, con grúas hidráulicas, acero de alta resistencia, computadoras que calculan tensiones estructurales, miramos un bloque de 800 toneladas y pensamos, ¿por qué haría yo eso? Y ellos, con madera, cuerdas y músculos, miraban y pensaban, ¿cómo hago esto? Es una diferencia de pregunta, y tal vez sea por eso que ellos construyeron cosas que duran milenios, mientras nosotros construimos rascacielos que van a necesitar mantenimiento constante por décadas hasta ser demolidos. Esa es la parte que más me incomoda. Vivimos en una época en la que todo es desechable, temporal, hecho para ser sustituido. Planificamos la obsolescencia. Construimos para durar solo lo suficiente. Y ahí miras una piedra de 1000 toneladas que está allá hace 4000 años, y te das cuenta de que ellos tenían una relación completamente diferente con el concepto de permanencia. Ellos no estaban construyendo para impresionar a sus contemporáneos. Estaban construyendo para que nosotros, milenios después, miráramos y supiéramos que ellos existieron. Y funcionó. Tal vez la verdadera lección de los megalitos no sea sobre ingeniería, sea sobre lo que sucede cuando una civilización decide construir algo que va a sobrevivir a ella misma. Porque ellos no construían para la próxima generación, construían para la eternidad. Y la eternidad, como se ve, exige piedras que ninguna fuerza normal puede mover. Entonces, cuando estés ante un megalito, ya sea en Baalbek, Cusco, Karnak, Giza o en una cantera olvidada en Siberia, no preguntes solo ¿cómo fue hecho? Pregunta, ¿por qué yo no tendría el valor de intentar eso? Porque la verdadera diferencia entre nosotros y ellos no está en las herramientas. Está en la disposición de fallar, intentando hacer algo imposible. Ellos fallaron también. La piedra de la mujer embarazada nunca fue movida. El obelisco inacabado se agrietó. La estela de Yangshan se quedó en la cantera. Pero antes de fallar lo intentaron. Y las veces en que lo consiguieron, esas todavía están de pie, desafiando al tiempo, desafiando la lógica, desafiando a que mires una piedra de 1000 toneladas y admitas, nosotros olvidamos algo importante. No sobre cómo mover piedras, sino sobre por qué vale la pena intentarlo.